Hola a todos, espero que estén súper bien. Estos son los libros que leí durante el mes de mayo. El primer libro que terminé de leer este mes fue Maybe in Another Life de Taylor Jenkins Reid. Este es el segundo libro de esta autora que he leído. El primero fue The Seven Husbands of Evelyn Hugo, que amé, le di 5 estrellas, y a este le di 4.5 estrellas, ya que también lo amé, pero sí le faltó ese pequeño plus, sobre todo en la parte romántica, ya que me hizo falta sentir más química. Sí hubo, pero no es la cantidad de química que me gusta sentir en libros románticos. No sé si este libro sea considerado totalmente romance, más bien es considerado contemporáneo, ya que tiene un poco de todo. En este seguimos a Hannah, una chica de 29 años que se muda de regreso a Los Ángeles para tratar de definir qué va a pasar con su vida. Y a partir de una decisión que toma una noche en un bar, se van a ramificar dos historias diferentes y vamos a seguir estas dos historias y qué es lo que podría pasar en cada una de estas dos versiones de su vida y qué es lo que inevitablemente pasaría en cualquiera de las dos líneas de su vida que se desarrollaron a partir de esta decisión. Parte de la razón por la que me gustó mucho este libro fue porque me identifiqué muchísimo con el personaje principal, Hannah, no solamente por la edad que tiene, sino por las formas en las que ve la vida. Y tiene muchos puntos de vista con respecto al destino y específicamente a lo que tenga que pasar, va a pasar, y si está pasando es por algo. Y yo me identifico mucho con eso porque normalmente siento que si algo está pasando es por un bien mayor, porque va a repercutir de alguna forma positiva en mi vida, y así es como piensa este personaje y por eso me identifiqué mucho con ella, y así que le di 4.5 estrellas. Ya había dicho eso, pero lo repito, me gustó mucho. Hoy empecé y terminé de escuchar el libro de Normal People de Sally Rooney. Este es un libro que he visto por todas partes porque está nominado mínimo a un premio. No sé a cuántos esté nominado, pero sí lo he visto mencionado por todas partes. En este seguimos a Connell y Marianne, quienes se conocen desde la escuela, desde chicos, pero pretenden no conocerse, sobre todo de parte de él hacia ella, ya que le apena verse relacionado con ella por la forma de ser tan peculiar de Marianne y de quien todo mundo normalmente habla mal a sus espaldas. Seguimos su relación a lo largo de varios años y de cómo va cambiando y cómo ambos tratan de encajar en la descripción de una persona normal. Me encantó su prosa y también me encantó la forma en la que logra captar las emociones de adolescentes y, bueno, de todas las edades por las que va pasando, y cómo sientes la necesidad de pertenecer y de tratar de aparentar cosas para adaptarte al nicho del que te estás rodeando y a la gente que está alrededor de ti, pero al mismo tiempo tratar de ser fiel a ti mismo. Esta es una de esas historias que está muy bien ejecutada, pero te deprime. Terminé el libro y me sentí un poco frustrada, sobre todo por la forma en la que termina el libro, porque no tiene una conclusión fija, solo es como pues te dejo a tu imaginación cómo va a terminar esto. Desde un principio me sentí muy atraída a los personajes, sin embargo llega un punto en la historia en la que sus vidas dan un giro de 180 grados y fue donde comencé a sentir un poco de repele, sobre todo hacia las decisiones y actitudes de uno de los personajes, y esto hizo que empezara a sentir la historia un tanto repugnante o cruda en la forma en la que representa lo que está pasando, pero ya estaba tan comprometida con los personajes que la verdad estaba muy interesada en lo que iba a pasar y no me importó que me hiciera sentir así. Este libro incluye mucha violencia intrafamiliar, así que estén al pendiente si es un tema sensible para ustedes. No estoy muy segura todavía de qué calificación darle. Estoy entre el 4 y el 5 porque no sé, no estoy segura de cómo me hace sentir ahorita este libro. Solamente frustrada, creo, pero su ejecución es brillante, así que eso me pone en conflicto, pero sí. Después escuché el libro de My Not So Perfect Life de Sophie Kinsella. Este es mi primer libro de esta autora y lo leí por recomendación de una amiga que hice en Instagram, Brooke, con quien comparto gustos muy parecidos de lectura, y me decía que me iba a encantar esta autora y sí me encantó este libro. Es como ir a ver una película chick lit, así tal cual se siente. Cuenta con escenas divertidas, algo de romance, complicaciones en el trabajo, tiene los mejores elementos de un buen chick lit.
En este seguimos a Catherine, quien es una diseñadora, bueno, estudió diseño y trabaja en una agencia de publicidad, lo cual me encanta que los libros incluyan, ya que yo también estudié diseño gráfico y no trabajo en una agencia de publicidad, pero entiendo de lo que se está hablando y me gusta que se metan en este mundo en los libros e identificarme de esta forma con ellos. Ella vive en Londres, pero creció en una granja, así que trata de aparentar ser alguien que no es para tratar de encajar en la vida citadina. Y obviamente vamos a tener el desarrollo de personaje, de cómo evoluciona de esta forma de pensar a aceptarse a sí misma y cómo esto va a ayudarla en realmente todo lo que está viviendo. Una vez que estás feliz con algo, todo se va alineando perfectamente para que funcione mejor. Y terminé el libro y me di cuenta de que estaba sonriendo de oreja a oreja porque te deja un sentimiento muy a gusto, muy alegre. Es un libro muy disfrutable y, por cierto, recomiendo muchísimo el audiolibro porque la narradora hizo un excelente trabajo y todas las frases que decía hacía que te dieran más risa o, bueno, si no era un caso de risa, que te llegaran más. Le voy a dar 4.5 estrellas. Después terminé de escuchar Only Human de Sylvain Nouvel. Este es el tercer y último libro de la trilogía de The Themis Files. Este último libro fue realmente el que menos me gustó de toda la trilogía. El orden sería el segundo libro, Waking Gods, luego el primero, Sleeping Giants, y después este último, Only Human. Y eso es porque la forma en la que termina el segundo libro deja mucha expectativa para este tercer libro, y como todos los libros de esta trilogía, este comienza años después de su predecesor, y este en específico comienza 9 años después. Así que no vemos exactamente qué es lo que pasa después de ese cliffhanger del segundo libro. Aún así, a lo largo del libro sí nos dejan saber qué fue lo que pasó durante este tiempo que nos perdimos. Y justamente lo que pasa es un poco insatisfactorio. No es lo que esperaba que pasara. Se siente que podría haber pasado mucho más en esta parte de la historia. Y en general todo el libro se siente así. Se siente como que está planteando algo durante todo el libro hasta llegar al último 10% donde se resuelve todo, donde llegamos a la resolución del conflicto, que termina siendo bastante fácil y no se ve realmente cómo se llega a esa resolución. Siento que le faltó mucho a este libro. Lo que me mantuvo entretenida fueron los personajes, sobre todo los que se repiten del primer y segundo libro, y los personajes nuevos me desesperaron bastante. Hay un personaje en específico que fue introducido en el segundo libro que no podía aguantar su forma de ser en este libro, y no sé si fue la narración o la forma en la que estuvo escrito este personaje, pero era desesperante. Y aunque fue una conclusión que dejó un poco que desear para mi gusto, aún así siento que cerró bien todos los puntos. Siento que por esta reseña se escucha como si no me hubiera gustado nada el libro. Sí me gustó, solamente esperaba un poco más, así que le di 3 estrellas. Después terminé de leer The Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams. Este está en español como La guía del viajero intergaláctico o como La guía del autoestopista intergaláctico. Pueden encontrarlo con cualquiera de esos dos títulos. Este libro es totalmente la locura. Salió en los 80s y es un libro que han tomado como referencia muchísimas otras ciencias ficciones y películas, y en general se ha tomado como referencia bastantes veces para la cultura actual. En este seguimos la vida de Arthur, quien es un terrícola, después de que el planeta Tierra fue destruido. Sin embargo, se salva del destino de ser destruido junto con el planeta, y esto lo lleva a tener una vida en el espacio exterior junto con otros seres alienígenas. Y este libro está lleno de cosas sin sentido. Puede que te esté hablando de algo totalmente fuera de contexto y después no repercute en nada el resto de la historia, pero es algo chistoso. De hecho, todos los post-its amarillos que se ven son las partes que me hicieron reír de este libro, porque me encanta el humor que maneja este libro. Es un humor inglés, como lleno de cosas al azar e inesperadas que terminan provocando muchísima risa. Sin embargo, a veces estas cosas, ya que las analizas, tienen sentido. El punto de este libro es analizar la existencia y la razón de ella. Existen 4 libros más dentro de esta serie. También lo han sacado en un solo libro porque son cortos, así que yo creo que voy a leer el libro que contiene todos, porque sí me convenció de que me está gustando y sobre todo me está gustando su forma de escribir. Y yo creo que le voy a dar 5 estrellas.
Después de ese último libro se atravesaron 2 semanas de maratones de lectura, de los cuales hice vlogs. Uno fue eBookathon y el otro fue Disney Read Along, y ambos ya están arriba, así que pueden checar los 2 videos en estas ligas o en la descripción de abajo. Y los libros que leí durante esa semana fueron A Little Something Different de Sandy Hall, al que le di 3 estrellas, Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston, al que le di 4.5 estrellas, y en el blog me la pasé diciendo McQuiston en vez de McQuiston, porque me salió lo hispanohablante, pero se pronuncia McQuiston. Tin Man de Sarah Winman, al que le di 4 estrellas, Aurora Rising de Jake Christoph y Amy Kaufman, al que le di 3.5 estrellas, Alex Approximately de Jen Bennett, le di 3 estrellas, The Heart's Invisible Furies de John Boyne, le di 5 estrellas, y The Princess Bride de William Goldman, al que le di 2.5 estrellas. Y después de esas 2 semanas escuché el libro de The Unhoneymooners de Christina Lauren. Este libro es un romance que va de el odio al amor, en el que tenemos a unas hermanas gemelas. Una de ellas se está casando con alguien, pero durante la recepción todo el mundo se enferma con el buffet que hay, excepto por su hermana gemela y el hermano del novio, quienes casualmente se odian, pero como el boleto de la luna de miel no puede ser devuelto ni cambiado de fecha, etcétera, muchos peros, terminan yéndose a la luna de miel la hermana gemela y el hermano del novio, las personas que se odian. Así que tenemos este tema en el que las personas que se odian tienen que convivir forzosamente juntas e incluso van a tener que aparentar que están casados por circunstancias que pasan dentro del hotel de la luna de miel. Y la luna de miel es en Hawái, así que tenemos el ambiente perfecto, súper tropical, súper a gusto, y le di 4.5 estrellas. Y esos fueron los libros que leí durante este mes. Si quieren ver los vlogs en los que leí el resto de los libros, van a estar linkeados en la descripción de abajo. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.